en la modalidad fruticultura, premio a la vida y obra de un investigador de la Asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. Destaco estas palabras que dijo algún día el doctor Lobo en uno de sus seminarios como a manera de reflexión. La primera revolución verde no la hizo el hombre. Esta, de acuerdo con Christian de Duc, la hicieron las plantas cuando la molécula de porfirina cambió el hierro por el magnesio y se formó la clorofila. Entonces, los organismos poblaron la tierra y la volvieron verde. Es una reflexión, pues, que tiene que ver con la evolución de las plantas y la evolución del mundo verde y de la aparición de la vida en la tierra. Volviendo a nuestro tema de hoy, comencemos con mirar los beneficios que tiene el lulo. Miremos el contenido nutricional de la especie. En esta tabla podemos ver un comparativo entre el cultivar castilla y el híbrido la selva en cuanto a compuestos como el agua, proteína, grasas, ceniza, carbohidratos, fibra, calcio, hierro y fósforo. Como decía el doctor Lobo, lo más importante de las frutas frescas es el agua. Aquí nosotros estamos consumiendo principalmente agua. Pero en esta fruta, como en la naranja, hay un elemento muy importante que es la vitamina C. Aporta buenos contenidos de vitamina C. Sabemos que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar la vitamina C. Debe ingerirla de fuentes como las frutas y las hortalizas. En cuanto al área cosechada en Colombia entre los años 2006 a 2018, podemos observar un crecimiento constante con altos y bajos. Altos y bajos debido al carácter itinerante que tiene el cultivo por los problemas sanitarios que presenta. Aparecen unas zonas y desaparecen otras. El agricultor abandona esas zonas donde los problemas fitosanitarios lo arrinconan y por lo tanto esta área es muy variable, pero sin embargo ha crecido a razón de 282 hectáreas por año. En el 2018 tenemos 8.800 hectáreas, muy cerca de lo que plantea el Plan Frutícola Nacional de tener 10.000 hectáreas sembradas de lulo en el 2025. La producción en toneladas entre el 2006 y 2018 tiene el mismo comportamiento. Ha venido creciendo con sus altos y bajos y hoy al año 2018 tenemos 89.000 toneladas producidas en Colombia y la producción ha venido creciendo a razón de 3.800 toneladas por año. En cuanto al rendimiento, el rendimiento ha sido muy variable, pero hemos ganado más o menos 1 tonelada respecto al 2006. Probablemente la aparición del híbrido la selva que aportó mucho al rendimiento del lulo, sobre todo en el centro del país y en Antioquia, en las regiones productoras de lulo, ha hecho que los rendimientos sigan aumentando y probablemente pues con el devenir de nuevas variedades mejoradas, este rendimiento puede seguir incrementándose. Sin embargo, pues la ganancia por año ha sido de 0.09 toneladas por este ciclo, por año. La brecha es muy amplia todavía. Si se tiene en cuenta que el potencial de rendimiento, del potencial genético de rendimiento de la especie es de 25 a 30 toneladas, pues estamos muy lejos de cerrar esta brecha. Bien, prácticamente el lulo se cultiva en todo el país, en altitudes que van entre los 1.200 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la altura óptima está entre los 1.800 a 2.300 metros sobre el nivel del mar,
con una temperatura óptima de 15 a 24 grados centígrados, precipitación anual entre 1.500 a 2.000 milímetros, en sitios con humedades relativas del 80% se desarrolla muy bien, y en ambientes sombreados con alta nubosidad. Sin embargo, la obtención de variedades o de materiales genéticos mejorados como el híbrido La Selva ha hecho posible cultivar la especie a plena exposición solar. Bien, aquí tenemos en estos cuadros el área cosechada y la producción y el rendimiento de los principales departamentos productores del lulo en Colombia para el 2016. Se destaca Huila por tener la mayor área productiva y por tener la mayor producción. Sin embargo, sus rendimientos son bajos. Nariño ocupa el quinto lugar, muy lejos del promedio nacional, que para este año fue de 9 toneladas, y muy lejos de departamentos como Risaralda y Antioquia, cuyos rendimientos están por encima de las 13 toneladas por hectárea. Igual comportamiento tuvo el lulo en el 2017. Huila bajó su área productiva, pero sigue siendo el principal departamento en cuanto a área y producción. Los rendimientos sí se mantienen estables. Nariño incrementó su área, incrementó su rendimiento, y Antioquia pues sigue manteniendo junto con Risaralda los mejores rendimientos, ¿no? Los cuales están entre 14 y 17%. En el 2018, que son los últimos datos que nos entrega Agronet sobre el cultivo del lulo, Nariño incrementó su área, pero sus rendimientos se mantienen estables. Antioquia y Risaralda siguen destacándose por los altos rendimientos que tienen sus cultivos, y el Huila sigue siendo el principal productor, incrementando en 1 tonelada el rendimiento respecto al año anterior. Bien, el lulo, como todos los cultivos, tiene problemas que afectan sus sistemas productivos, problemas de tipo abiótico como la variabilidad climática y problemas de tipo biótico. El lulo, por ser una especie en proceso de domesticación, presenta demasiados problemas. Los principales están listados aquí, por ejemplo, hongos como Fusarium, Sclerotinia, Coletotricum, Glosporium, Phytophthora, Cladosporium, bacterias como Ralstonia, Erwinia, insectos plaga como Neolucinodes, Melanogramisa, nematos del tipo Meloidogyne, ácaros y virus afectan los sistemas productivos del país y de Nariño. Y en aquellas zonas donde tenemos problemas tecnológicos asociados a la falta de programas de investigación y nula oferta de cultivares mejorados, estos problemas son más prevalentes. Bien, con base en la problemática y en la importancia que tiene la especie para los consumidores y para los agricultores de la región andina, del departamento de Nariño y de Colombia, pues el Grupo de Investigación en Producción de Frutales Andinos estructuró un programa de mejoramiento genético del lulo. Resultados de este trabajo y de este programa pues son las 2 primeras variedades mejoradas, que las denominamos Udenar Lobo y Udenar Venteño, cuyos registros ICA son para Udenar Lobo, registro LUL 19003, y para Udenar Venteño, registro LUL 19004. Son las primeras variedades mejoradas que se obtienen para la región andina de nuestro departamento. Estas variedades se obtuvieron bajo el esquema de un trabajo que tuvo estos objetivos: evaluar el comportamiento agronómico de 9 genotipos élite del lulo bajo condiciones de la región natural andina del departamento de Nariño, determinar los parámetros de estabilidad y adaptabilidad e identificar el genotipo superior del lulo para la región natural andina del departamento de Nariño.
Dentro de los materiales y métodos vamos a describir cómo es que se obtuvieron estas variedades. Y tenemos unas etapas de selección. Las etapas de selección siguieron los lineamientos de un método de mejoramiento que existe para las especies alógamas. Conocemos que el lulo Solanum quitoense es una especie alógama y por lo tanto pues creemos que un método de selección recurrente es apropiado para mejorar las características de interés agronómico de esta especie. Entonces, la primera fase consistió en organizar nuestra colección de trabajo. Se introdujo en el año 2018 desde la selva Antioquia semilla de 2 plantas del cultivar Castilla que habían sobrevivido en un lote que fue afectado por Fusarium y que fueron donadas por el doctor Mario Lobo. Y también desde el CIAT se nos donaron 40 introducciones o colecciones de materiales de lulo que habían sido colectados a través del país. Con esta colección de trabajo, el primer paso fue la formación de familias de medios hermanos que voy a describir a continuación. Bien, lo primero que hicimos fue montar o sembrar estos recursos genéticos en parcelas de observación, en una localidad del municipio de La Florida, localizada a 2.089 metros sobre el nivel del mar. Como pueden observar, muchas de las introducciones comenzaron a morirse muy tempranamente por Fusarium. Este lote históricamente había sido registrado como prevalente para Fusarium. Entonces creímos necesario evaluar estas colecciones en este terreno, donde había la prevalencia. Identificamos ahí 4 tipos de Fusarium, que son los que afectan los cultivos comerciales de Castilla, hasta el punto de obtener pérdidas del 80 al 90%. Bien, en este lote sobrevivieron plantas, y principalmente las plantas provenientes de las 2 plantas de cultivar Castilla la Selva, que nosotros le llamamos Castilla la Selva porque vienen de la selva Antioquia. Las demás, toda la colección del lulo de CIAT no sobrevivió. Murieron todas las colecciones. Solo quedaron las plantas de estas 2 hijas de estas 2 plantas. Aquí hicimos una selección masal. Seleccionamos o escogimos las mejores plantas y de cada una de las plantas obtuvimos una semilla para hacer una mezcla balanceada y volverlas a sembrar en este mismo terreno. Aquí ya es el segundo ciclo de selección masal. Estas plantas aquí sobrevivieron la mayoría, es decir, murieron muy pocas plantas por Fusarium. De estas plantas también escogimos las mejores plantas y formamos una mezcla balanceada de semillas con las cuales pasamos a otra fase que fue la de selección masal estratificada. Esta fase la quisimos hacer en otro municipio ya a más altura, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en una localidad ubicada en el municipio de Yacuanquer. Aquí formamos estratos, ¿no?, con 5 subestratos en este lote, con 5 subestratos. Cada subestrato contenía 12 plantas. Igualmente acá formamos otros subestratos en este lote y en cada estrato también se dividieron y se formaron subestratos con 12 plantas cada uno. Ahí seleccionamos plantas en forma individual, plantas caracterizadas por ser productivas, por tener una buena carga de frutos, por tener buena sanidad,
por ser tolerantes al volcamiento, y hubieron algunos estratos donde no encontramos esos perfiles de planta, por lo tanto buscamos en el resto del cultivo, ¿no?, unas plantas que cumplieran con los perfiles que nos habíamos trazado. De cada estrato seleccionamos o escogimos una planta, de cada estrato escogimos una planta y las cosechamos uno o dos frutos individualmente. Entonces, en esta foto pueden ver el lote de selección masal estratificada, el aspecto de las plantas. Aquí está una foto de las plantas que seleccionamos, del tipo de planta que seleccionamos, buena carga, vigorosas, ¿no es cierto? Acá hay otro tipo de plantas que seleccionamos. Les medimos algunos aspectos del fruto, ¿no? Principalmente, pues, nos gustó este material porque tiene la pulpa verde. Y pasamos a la fase de recombinación. Entonces, de cada planta tomamos un fruto y ese fruto, la semilla, pasó a ser una familia de medios hermanos. ¿Por qué? Porque, como les dije, el lulo es una especie alógama. Conocemos la madre, pero no conocemos el padre. Por lo tanto, todas las semillas de un mismo fruto vendría a ser una familia de medios hermanos. De cada una de estas familias tomamos semillas y hicimos una mezcla balanceada, de tal forma que obtuvimos las plantas y en el campo sembramos surcos de esa semilla balanceada que vino a ser surcos considerados como masculinos que aportaban solo polen y intercalados con surcos donde estaban las familias de medias hermanas que iban a ser iban a actuar como progenitores femeninos. Bien, de cada planta, de los surcos machos tomamos una flor y de cada flor tomamos una antera. Y de estas anteras extrajimos el polen e hicimos una mezcla balanceada de polen, un pool de polen, en donde estaban representadas casi todas las plantas o todas las plantas que actuaban como progenitores masculinos. Posteriormente, con este polen hicimos polinizaciones artificiales de cada una de las plantas hembras, que actuaban como hembras. A esas plantas, en cada una de esas plantas hicimos 5 polinizaciones artificiales, pues los botones florales a punto de abrir se emascularon, se eliminaron las anteras, posteriormente se polinizaron y se cubrieron para evitar la contaminación de polen. Posteriormente le hicimos seguimiento al fruto y de todo el surco de hembras se seleccionó la mejor planta. De todas las hembras polinizadas artificialmente, se seleccionó la mejor planta. Entonces, a esa planta se le pesó el fruto, se midieron grados Brix, bueno, y se tomaron variables relacionadas con el fruto. Bien, aquí está una foto de las semillas, y como habían 50 familias y tomamos una planta de cada familia, entonces volvimos a formar las 50 familias de medios hermanos. Estas familias pasaron a la etapa de evaluación y selección. Entonces, las 50 familias se sembraron en estas localidades, pertenecientes pues a municipios del departamento de Nariño, conocidos como Arboleda, San Pedro de Cartago, Tangua y La Unión, en altitudes comprendidas entre los 1.400 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 16 y los 19 grados centígrados. Ahí están los datos de pasaporte complementarios de estas localidades. Bien, entonces en estas localidades sembramos 4 ensayos. Un ensayo en Arboleda, un ensayo en San Pedro de Cartago, un ensayo en Tangua y otro en La Unión, bajo el diseño de bloques completos al azar,
con 3 repeticiones, con unidades experimentales de 6 plantas. Cada unidad experimental correspondía a un surco que contenía 6 plantas. Las plantas fueron sembradas a 2,50 entre ellas y 3 metros entre surcos. Aquí registramos variables de crecimiento, variables de componentes de rendimiento y de calidad de fruta. Luego de obtener los datos de estas variables, se hizo un análisis de varianza combinado y se seleccionaron los mejores 10 genotipos o las 10 mejores familias con base en un índice de selección compuesto por componentes de rendimiento y componentes de calidad de fruto. Bien, como el ICA solo permite en las pruebas de eficiencia agronómica inscribir 9 materiales más un testigo, pues nosotros inscribimos los 9 mejores de los 10 seleccionados para las pruebas de eficiencia agronómica que nos exige para liberar un material. Entonces, dentro de ellas estaban las variedades que vamos a presentarles hoy: Udenar Lobo, Udenar Venteño, que tenían los códigos FMH 22 y FMH 46 respectivamente, y el testigo fue el cultivar Castilla. Bien, entonces en las 4 localidades antes mencionadas se llevó a cabo la prueba de eficiencia agronómica. También se montaron 4 ensayos. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, en donde los tratamientos fueron los 10 materiales genéticos descritos en la tabla anterior. El ICA nos exigía 4 repeticiones, unidades experimentales con 6 plantas, distancias de siembra de 3 metros entre surco y 2,5 metros entre plantas. La parcela experimental fue de 45 metros cuadrados y la parcela útil de 30 metros cuadrados, lo que ocupan unas 4 plantas centrales dentro del surco. Las variables, las cuales vamos a describir en el seminario de hoy, son peso de fruto, medido en gramos, sólidos solubles totales, medido en grados Brix, rendimiento medido en toneladas por hectárea. Los datos de estas variables y otras que se evaluaron pero que no se presentan en este seminario se sometieron a un análisis de varianza combinado, a la prueba de comparación de medias, y la estabilidad y la adaptabilidad se analizó mediante el modelo AMI, que es un modelo de efectos aditivos que mide los efectos de la localidad y el genotipo, y de efectos multiplicativos que mide la interacción localidad por genotipo o genotipo por ambiente. Resultados y discusión. Bueno, aquí tenemos el análisis de varianza combinado para las 3 variables mencionadas. Se observa que para el peso de fruto, sólidos solubles totales y el rendimiento, existieron diferencias significativas entre genotipos. En la interacción genotipo-ambiente solo obtuvimos significancia para rendimiento. Esto quiere decir que el orden de mérito de los materiales evaluados para peso de frutos y sólidos solubles totales no cambia en función del ambiente. Por lo tanto, el análisis que se va a presentar es su comportamiento a través de los 4 ambientes. En cambio, para el rendimiento, el orden de mérito de los genotipos sí cambia acorde con los ambientes, es decir, que hay un comportamiento diferencial de los genotipos dependiendo el ambiente donde se desarrollan. Por lo tanto, el análisis que se presentará será el comportamiento del rendimiento de cada uno de los materiales dentro de cada localidad. Bien, aquí hemos graficado la comparación de medias para el peso de fruto a través de los 4 ambientes. En el eje de las X están las variedades Udenar Lobo, Udenar Venteño, está el testigo Castillo. Este es el promedio de las 7 familias de medios hermanos restantes evaluadas, con el valor mínimo de estas familias y el valor máximo. Por aquí tenemos
la media general del experimento, o sea, la media general a través de las 4 localidades, tenemos la desviación estándar y por este lado tenemos la media más una desviación. La prueba de comparación de medio que nosotros utilizamos es que si alguno de estos materiales supera la media más una desviación, declaramos diferencias significativas de estos respecto a los demás bajo una confiabilidad del 95%. En este caso, en el peso de frutos se destacaron Udenar Venteño y el testigo con 106 y 107 gramos y superaron estadísticamente a los demás materiales, incluido Udenar Lobo, que tuvo un peso aproximado a los 100 gramos. En esta gráfica presento los sólidos solubles totales de los 10 materiales. Con la misma prueba de comparación de medios se puede observar que Udenar Lobo con 9,8 grados Brix supera al resto de materiales. La media del experimento fue de 9,3 grados Brix y la del testigo fue de 9 grados Brix. O sea, tenemos, si cultivamos esta variedad, tenemos una ganancia de 0,08 grados Brix respecto al testigo y respecto a la media de los resto de materiales. Bien, aquí tenemos el análisis de varianza bajo el modelo AMI para el rendimiento. Como vimos anteriormente, la interacción localidad por genotipo fue significativa, lo que nos permite pues seguir analizando el comportamiento del rendimiento bajo este modelo AMI. Bien, el modelo AMI nos produce unos componentes principales que explican la variabilidad del rendimiento bajo este modelo, que tiene que ver con la localidad, la repetición, el genotipo y la interacción localidad por genotipo. El primer componente explica el 53% de la variabilidad y el segundo componente explica el 26% de la variabilidad. Entre los dos explican cerca del 80% de la variabilidad y son suficientes para explicar el comportamiento de los 10 materiales en cuanto al rendimiento a través de este modelo que ya lo hemos descrito anteriormente. Bien. En esta figura podemos ver el rendimiento en toneladas por hectárea de los 10 materiales genéticos del lulo evaluados en arboleda. Entonces, esta es una gráfica de tela de araña en donde aquí en los vértices podemos mirar, podemos ubicar, por ejemplo, aquí a Udenar Lobo, que tuvo un rendimiento de 14,94 toneladas por hectárea. Por aquí está Udenar Venteño con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea. Aquí tenemos al testigo con 9 toneladas. La media de las 7 familias restantes, que fue de 8 toneladas, con un valor mínimo de 4 toneladas y un valor máximo de 13 toneladas. La media de la localidad fue de 9,34 toneladas. La media más la desviación fue de 12,62, por lo tanto, Udenar Lobo presentó diferencias significativas con el resto de los materiales evaluados y tenemos aquí una ganancia de cerca de 5 toneladas respecto a la media general y respecto al testigo, ¿no? En Cartago, la situación es muy parecida. Udenar Lobo se sigue destacando, pero ahora Venteño también fue uno de los mejores. Los dos materiales presentaron diferencias significativas respecto al testigo y respecto a la media de las 7 familias y estuvieron por encima de la media de la localidad, también con una diferencia de 5 toneladas por hectárea. En el caso de Tangua, a estos dos materiales no les fue muy bien, pero los rendimientos son muy buenos.
están por encima de la media de la localidad, pero aquí sí el testigo presentó diferencias significativas y lo superó pues con muy poco, ¿no? Es decir, a Udenar Lobo con cerca de 2 toneladas y con 0.5 toneladas a Udenar Venteño. En la unión, Udenar Venteño fue el que se comportó de la mejor forma, presentó 13 toneladas por hectárea, Udenar Lobo bajó su rendimiento, sin embargo todos los materiales bajaron su rendimiento, dado que en la unión la presión de Neolucinodes elegantales, que es el pasador del fruto, es muy fuerte. Sin embargo, pues los rendimientos de estos dos materiales siguen siendo aceptables, siguen siendo buenos. Y a través de las 4 localidades, pues los dos materiales superaron al resto de materiales evaluados, con 11.8 toneladas para Udenar Lobo y con 12 toneladas para Udenar Venteño. Aquí está un gráfico en donde se pueden mirar la dispersión que tienen las localidades y los materiales genéticos a través de los componentes principales descritos anteriormente. Aquí Udenar Venteño está muy cerca de la localidad de la Unión, o sea que tiene una adaptabilidad específica para la Unión, y Udenar Lobo tiene una adaptabilidad específica para Arboleda, está muy cerca de este municipio. Estos materiales que están cerca al origen tienen una adaptabilidad general, pero realmente, como lo vimos, los dos materiales se comportan muy bien en esta región del norte del departamento de Nariño. Por lo tanto, la conclusión más importante es que, acorde con los parámetros de adaptabilidad y estabilidad AMI, Udenar Lobo y Udenar Venteño se destacaron por sus altos rendimientos, con buena calidad de fruto. Esto permite recomendarlos para ser sembrados en la región productora de lulo del departamento de Nariño. Aquí están algunas características de las dos variedades. En cuanto al peso de fruto, ya lo vimos, Udenar Lobo se acerca a los 100 gramos, Udenar Venteño a los 106. Las pérdidas por neolucinoides están para Udenar Lobo por el orden del 12% y para Venteño por el orden del 9%. El rendimiento experimental para Udenar Lobo es de 11.8 toneladas por hectárea y para Udenar Venteño de 14 toneladas por hectárea. De aquí es de destacar el contenido de ácido ascórbico de vitamina C, el cual para las dos variedades es de 34 miligramos, lo cual, como vimos anteriormente, supera a los dos materiales Castilla y el híbrido La Selva. Aquí podemos mirar imágenes de la planta, flores, frutos y pulpa de Udenar Lobo. Aquí está un registro de la planta, del fruto, de las flores y la pulpa de Udenar Venteño. Bien, este es un trabajo en el que participaron estos profesionales, quienes habla Tulio César Lagos, Hernando Criollo Escobar, profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Jorge Alberto Vélez, profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Liz Caterine Lagos Santander, profesora de la cátedra de la Facultad de Ciencias Agrícolas, los ingenieros David Esteban Duarte y Wilmer Delgado y el profesor Álvaro Castillo Marín. Aquí tenemos un contacto que, si quieren, lo pueden anotar, donde pueden escribirnos, sobre todo a los estudiantes, si necesitan la certificación de la asistencia a este seminario, y a los productores y a los colegas y a los demás asistentes a esta charla, pueden requerir semilla de las dos variedades poniéndose en contacto con el ingeniero Kevin Farey Patiño a este correo. Bien, en esta diapositiva pues es una diapositiva de agradecimiento a las entidades que hicieron posible
la obtención de estas variedades mejoradas al Sistema General de Regalías, a la Universidad de Nariño, a los demás miembros del Grupo de Investigación en Frutales Andinos, a los agricultores y a los municipios que prestaron su nombre y le dieron aval al proyecto y prestaron sus lotes o sus fincas para hacer las pruebas, especialmente a los agricultores de La Unión, Arboleda y Tangua, San Pedro de Cartago, nuestros más sinceros agradecimientos y esperamos contar con ellos para la adopción de estas dos variedades. Muchas gracias, esto ha sido todo. Esperamos, pues, si hay preguntas, poder absolverlas en los minutos siguientes. Muchas gracias, doctor. En este momento abrimos un espacio para resolver sus inquietudes y preguntas. Las personas pueden escribir las preguntas por el chat o si desean tomar la palabra, en un costado pueden colocar manito azul para darles palabra. Doctor. Sí. Tenemos una pregunta de Juan Felipe. Él está preguntando acerca del plan nutricional y del manejo como tal. Bueno, nosotros en cada una de las localidades hicimos o tomamos un análisis de suelos de los sitios donde montamos los experimentos y como en Lulo, pues está este señor Angulo, que él reportó unos requerimientos nutricionales. Nos basamos en estos requerimientos y utilizamos básicamente fuentes simples, ¿no? Urea, DAP, principalmente urea y DAP, y algunos compuestos o fuentes de elementos menores. Básicamente, la fertilización la repartimos en todo el año. Cada mes se hacían aplicaciones en el plato a la planta. La dosis aproximada que utilizamos fue entre 700 a 800 kilos de fertilizante por hectárea. No le podría decir en este momento cuánto de nitrógeno, cuánto de DAP, pero pues las recomendaciones de fertilización se hicieron con base en el análisis de suelos. Doctor, voy a leer otra pregunta para darle paso al doctor Tito Vaca y al doctor David Álvarez, que tienen preguntas. La pregunta que le voy a leer a continuación es de Carlos Ortega Gómez. Él pregunta que a qué se le atribuye la disminución de rendimiento en la zona de Tangua. Él pregunta que si es tal vez a cuestiones de altura. No, ahí tuvimos problemas con Ralstonia solanacearum. Es decir, la presión de esta bacteria fue muy alta. Las parcelas pues fueron afectadas por esta bacteria. Y también pues los suelos eran muy pesados. La nutrición de las plantas en suelos pesados a veces y con la presencia de las enfermedades es muy complicada y las plantas no se desarrollan de la mejor manera. Le voy a dar paso al doctor Tito Vaca para que realice su pregunta. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Principalmente yo quiero hacer el reconocimiento a Tulio, el doctor Tulio, felicitarlo de corazón por esa investigación y a su grupo, reconocer el mérito de su investigación, pues decirles a todo el público que
realmente hacer investigación en las universidades públicas no es fácil. Las universidades públicas en Colombia realmente no están preparadas para soportar todo ese andamiaje de la investigación, y los profesores que nos dedicamos a esa labor realmente se necesita de mucho trabajo y dedicación, y yo conozco la dedicación de Tulio, sé que él trabaja todo el tiempo, inclusive en vacaciones, entonces realmente esa era mi participación, reconocer públicamente el gran trabajo de Tulio y su destaque pues, a nivel nacional, que ya ha sido reconocido por varias veces. Felicitaciones, Tulio. Muchas gracias, profesor Tito, muy amable. En este momento le doy paso al doctor David Álvarez para que haga su intervención. Bueno, muy buenas tardes. Saludo inicialmente al doctor Tito Vaca, que lo escuché allí en su intervención. Realmente me sumo a las palabras del doctor, dándole realmente un aplauso de pie al equipo de trabajo de Frutales Andinos, al doctor Tulio. Conozco a la doctora Liz Caterín, al ingeniero David Duarte, realmente un trabajo muy fuerte. La pregunta que yo tenía, doctor Tulio, es mirando esas potencialidades que tiene las variedades que lanza el día de hoy en torno a grados BRICS. Esto quiere decir que tiene unos contenidos de azúcares interesantes. ¿Cuál puede ser esa perspectiva futuro? Una perspectiva de pronto agroindustrial o industrial que puedan tener estas variedades en el departamento. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por este esfuerzo que ustedes hoy culminan. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, David, por sus palabras. Yo creo que nosotros tenemos que apostarle a la agroindustria acá en el departamento de Nariño. Y la posibilidad que tienen estas variedades, dado que tiene un buen contenido de grados BRICS y la pulpa de color verde, es muy grande. Es decir, yo creo que el sueño nuestro debe ser tener acá en el departamento de Nariño una agroindustria con base en las frutas andinas para producir jugos, mermeladas o cualquier otro tipo de producto que le dé valor agregado a estos cultivos y que permita ampliar o garantizar el bien vivir de los productores, de los agricultores. Realmente nuestra mira y nuestra meta es poder evaluar estos materiales ya a nivel agroindustrial. Pero nosotros tenemos muchas limitaciones, por ejemplo, las empresas de jugo no están radicadas en el departamento, las más cercanas están ubicadas en el Valle del Cauca, por lo tanto, pues es complicado poner nuestros productos en esa región. Sin embargo, pues debemos algún día tener la capacidad de promover y de incentivar a los capitales que existen en el departamento para montar este tipo de iniciativas agroindustriales que le darían no solo trabajo al agricultor, sino también ampliarían las posibilidades de empleo a nivel de la ciudad, de las ciudades o del departamento de Nariño. Doctor, hay una última pregunta. Es de Felipe. Él pregunta que por qué los requerimientos nutricionales se basaron en la variedad Castilla. Porque nosotros no tenemos otra referencia, es decir, la investigación en lulo es muy escasa en estos aspectos. Si uno revisa la literatura, los trabajos de nutrición son demasiado escasos en esta especie. Por eso nos
nos remitimos al trabajo del profesor Angulo, que creo que es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para fijar pues, los requerimientos y poder hacer una recomendación de la fertilización para estos ensayos. Ahora yo creo que estamos en hora de trazar investigaciones que nos permitan ajustar la tecnología para estas variedades o para el cultivo, porque toda la tecnología que se ha generado, tanto para el lulo, como para tomate de árbol, como para granadilla, como para curuba, como para chirimoya, ha sido gracias a la empiria de los agricultores. Es decir, es muy diferente a la tecnología que se ha generado en maíz, en arroz, en papa, donde pues las instituciones que tienen a cargo la investigación en estas especies pues han venido trabajando desde hace más de 50 años. En lulo apenas comenzamos a trabajar, llevamos cerca de 20 años tratando de hacer cosas o de investigar algunas cosas sobre el cultivo. Ahí está el aporte del doctor Lobo con sus investigaciones en premejoramiento de las especies, que yo creo que han sido las más serias que se han dado en el país. De resto, pues han sido iniciativas aisladas, sin ningún tipo de, digamos, de plan que nos permita evaluar los productos y el impacto de la investigación a un mediano o largo plazo. Yo creo que las investigaciones que se han hecho en estas especies son mediáticas, son puntuales, aisladas y no obedecen a programas de investigación consolidados. Doctor, creo que ya no tenemos más preguntas. Queremos agradecer su participación. Sí, finalmente pues les agradezco mucho. La página de Facebook que se llama Cultivo Lulo de Ar. Ahí podrán ustedes ver el escenario y queremos disculparnos con las personas que no pudieron estar presentes, esto debido al inconveniente que se presentó al inicio. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado y esperamos que algún día estas variedades ya estén adoptadas por los agricultores del departamento de Nariño. Sí, hay otra pregunta del doctor Jorge Bernal. Bien. Doctor Bernal, estas variedades son muy tolerantes a fusarium. Realmente el ataque, y creo yo que si son resistentes y tolerantes a fusarium, también lo son a Meloidogenia incógnita. Sin embargo, a Phytophthora infestam son susceptibles. Nos tocaría trabajar esa parte ya con otras fuentes de resistencia y para eso creo que se necesita pues ajustar el paquete tecnológico que debe entregarse para poder cultivar y poder explotar el potencial genético que tienen estas variedades para el rendimiento. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho y espero verlos muy pronto en otro seminario, o ya sea como expositor o como asistente a los seminarios de los colegas que asistieron muy gentilmente a presenciar este seminario. Les agradezco mucho y que tengan una buena tarde.